que el presidente Chávez desde el año 2005 le hizo a los venezolanos. Se trata de la construcción de la Venezuela socialista. Como vemos, en esta medición, en este clip de esta fecha, el 50.9 expresa que está de acuerdo, muy de acuerdo, y el 32.3 que está en desacuerdo, muy en desacuerdo. Si vemos un poco el histórico, porque esto lo hemos ido evaluando en varios de estos clips, veremos que en general el acuerdo con la construcción, es decir, la identificación con esa propuesta, con ese modelo de país, ha estado entre el 47 y el 51. Y el desacuerdo ha variado entre el 33 y el 31, es decir, estadísticamente hablando no hay variaciones significativas. Y eso es perfectamente comprensible porque estamos hablando de lo que una variable dura, es decir, no una variable que tiene que ver solamente con percepciones, sino una variable que se va construyendo a lo largo de ir identificándose o no, ir respaldando o no una propuesta o un modelo del país, que en este caso es la propuesta y modelo del país que ha hecho el presidente Chávez a los venezolanos desde el año 2005. Obviamente, al igual que las perspectivas de futuro, como decíamos inicialmente, al igual que una evaluación positiva de gestión, también una identificación en términos de un modelo supone una propensión o una correlación mucho mayor a votar por aquella identificación, aquel modelo con el cual los ciudadanos se identifican. En este mismo orden de ideas, otra variable también de estas características es la autoubicación ideológica o la autoubicación política más que ideológica. Obviamente en Venezuela se ha generado una conceptualización a partir de lo que ha sido el desarrollo de este proceso y proyecto político en términos de un bloque que conceptualizamos como aquel bloque que se identifica con esa corriente que hoy los venezolanos llaman así chavista, otro bloque que se identifica con aquella corriente que lo adversa y que los venezolanos llamamos antichavistas o opositores, pero siempre hemos dicho que eso es un continuo, y en ese continuo se distribuyen, si bien un bloque en un extremo, lo que llamamos las afectaciones o las afinidades duras o las identificaciones duras, un bloque en el otro extremo de identificaciones duras en el extremo contrario, y lo que está en el medio, que es lo que nosotros hemos conceptualizado desde hace varios años como los moderados, es decir, es un sector de la población que se ubica en esa, se autoubica en esa dimensión política, pero no se autoubica a sí mismo en ninguno de los dos extremos, sino que se conceptualiza a sí mismo frente o en esa dimensión como un moderado. En la actual medición, en este clip, los resultados que tenemos son que el 43.6% se autoubica como chavista, el 27.3% como antichavista y el 22.7% como moderado. También arriba tenemos el comportamiento histórico en estos meses de esta variable y en efecto no ha habido variaciones estadísticamente significativas, lo cual también es de esperarse. Estamos hablando de variables mucho más actitudinales, eso que llamamos en los estudios de opinión variables más duras. Dentro de este mismo orden de ideas, en términos de lo que significa la identificación, bien sea con un modelo, una propuesta de país, en el caso del socialismo, bien sea la autoubicación en un continuo de autoubicación política referenciado al respaldo a un liderazgo o adversar ese liderazgo, también está obviamente la identificación partidista. Y en esta medición los resultados que obtuvimos es que el 38.6% dice que su organización política de simpatía es el PSV, el 27.4% dice que es ninguno, el 10.4% se define como independiente y luego en el, digamos, en el campo de los partidos que conforman o parte de los partidos que conforman la Mesa de la Unidad, Primero Justicia con 6.5, Un Nuevo Tiempo 4.2, AD 4.1 y en los partidos que conforman el bloque que respalda al presidente Chávez en el llamado Gran Polo Patriótico, aparece el PPT con 1.8 y el PCB con 1.3. Digamos que esas tres variables, estos tres indicadores en términos de modelo de país, autoubicación política e identificación partidista, constituyen ese tercer grupo que obviamente, cuando pensamos en el socialismo con un respaldo del 50% y cuando vemos los llamados bloques duros de identificación en esta proporción, pues eso también es una variable que explica la propensión a disposición a votar.
para luego llegar a la intención de voto de esta medición. En este caso, en particular, en esta medición en concreto, cuando le preguntamos a los ciudadanos por quién votaría, si por Hugo Chávez o Enrique Capriles, aparece Hugo Chávez con el 56.5 y Enrique Capriles con el 34.4. Los indecisos, los que no votan, los otros candidatos, los que no contestan, constituyen el resto y estamos hablando de más o menos un 8%. También en esto de la intención de voto, lo que algunos llaman el voto negativo o el voto en contra, es preguntar a los venezolanos por cuál candidato usted nunca votaría. Aparece Hugo Chávez con un 27.2 y Enrique Capriles con un 54.6. Esto es lo que algunos han conceptualizado, algunos en el campo de los estudios de opinión, algunos autores conceptualizan como el techo teórico de un candidato. Dicho de otra manera, visto estos datos, si el 27.2 señala que nunca votaría por Hugo Chávez, eso significa que en términos teóricos su techo debería estar en el orden, lo cual quiere decir un techo teórico, en el orden del 72%, 72.8 si quiero ser exacto. En el caso de Capriles, si el 54.6 señala que nunca votaría por él, estamos hablando de que su techo teórico estaría en el orden del 45.4. Eso habría que corregirlo, es un indicador de un techo teórico, no de una votación, pero eso nos indica que los candidatos, tanto Chávez como el presidente Chávez, como el candidato Capriles, pareciera que no pudieran superar cada uno esa barrera, ¿no? Luego está el 8.5 que dice que no votaría por ninguno de los dos. En general, ese es un bloque que básicamente es un bloque abstencionista. Por eso uno no incluye dentro de esa afirmación de no votar por Chávez o no votar por Capriles, uno no incluye los que dicen por ambos, porque eso básicamente son abstencionistas. Y dentro también para configurar el escenario electoral está lo que se llama la percepción de quién gana o la percepción de victoria. Cuando le preguntamos, independientemente de cuál es su intención o preferencia de voto, ¿quién cree usted que ganará las elecciones del 7 de octubre? El 62.3 señala que el presidente Chávez y el 25.3 que Enrique Capriles. El 12.4 dice no saber o no contestar. Eso lo que significa es que si comparamos esa percepción con esta intención de voto, estamos observando que el presidente Chávez tiene una percepción de victoria mayor que su intención de voto y el candidato Capriles tiene una percepción de victoria menor que su intensidad de voto. Eso puede tener efectos sobre todo en todo el tema para el 7 de octubre de la movilización que todos los candidatos y todos los comandos de campaña efectúan. Una vez visto este resultado de este último informe, que ya es el octavo clip que comenzamos desde el 9 de marzo, cuando lo colocamos en términos históricos, vemos que la votación del presidente Chávez se sigue manteniendo en el entorno del 57%, y la votación de Enrique Capriles, que siempre la referencia que usamos es, por un lado, el 32.1 que tenía nuestro estudio el 3 de febrero para el candidato opositor antes de la elección de la Mesa de la Unidad, y la segunda referencia es el 9 de marzo, que es la primera medición que hacemos con el CLIP luego de las elecciones de la Mesa de la Unidad, luego que Enrique Capriles es electo candidato de la Mesa de la Unidad. A la fecha, el 10 de septiembre, tenemos una relación 56.5, 34.4, que se parece muchísimo a lo que había el 3 de febrero, lo cual significa que el candidato Capriles, y lo decíamos desde el 9 de marzo cuando presentamos la primera medición, nuestra hipótesis era que él podía aglutinar esa intención de voto opositor, es decir, llevarlo rápidamente al 32.1, pero le ha costado un poco más de tiempo. Ya hoy no solo la aglutina, sino que aritméticamente tiene un par de puntos por encima, pero estadísticamente hablando, estamos hablando básicamente, si pensamos en el error muestral, y